coterminal de primera vuelta. A continuación observamos el plano cartesiano de coordenadas x, y y x, que se lo nombra xy. Ya. En el primer cuadrante observamos que el ángulo 2, el ángulo 1, aquí sería 1, 1, perdón. Aquí ángulo 2. El ángulo 1 pertenece desde 0 hasta pi sobre 2, que aquí sería el ángulo 0 y 90 grados. Ya. A este ángulo se lo denota como θ 1. Vamos al segundo cuadrante. El segundo cuadrante dice que el ángulo, θ 2, el ángulo de θ 2 pertenece a desde pi a 3 pi sobre 2. Ahí no es pi, es de pi sobre 2 hasta pi. Hasta pi sería desde los 90 grados hasta 180. ¿Y dónde está el ángulo de 2? Es este. Sería, lo nombramos como delta 2. Delta 2. Ya. El tercer cuadrante, θ 3 pertenece desde pi a 3 pi sobre 2, que sería de 180 grados a 270. grados. Mira, donde lo observamos es toda esta parte desde aquí hasta aquí, que lo nombraremos como θ 3. En el cuarto cuadrante, θ 4 pertenece de 3 pi sobre 2 a 2 pi, que sería el ángulo de 270 grados a 360. grados, que lo muestra de todo una vuelta. Y lo nombraremos como θ 4. Ya. Cuando va en sentido horario, que sería de izquierda a derecha, es un signo negativo. Y cuando va de aquí, de derecha a izquierda, es con el sentido, su signo sería positivo. Ya. A continuación, un ejemplo. Si R mide, su ángulo es de 1784 grados, hallar el ángulo coterminal de la primera vuelta, positivo, y toca hallar el ángulo positivo y negativo. Ya. 1784 grados lo dividimos para 360. 360 equivale como a una vuelta. Ya. Eso lo dividimos y tenemos como resultado
344. Los 360 menos los 44 obtenemos como 16. Y dice que respecto a la ley de al seno, que por más que obtengamos diferente resultado, diferente ángulo, siempre será el mismo resultado. Como podremos aquí visualizar, el seno de 1784 es igual a menos 0,27. También lo podemos realizar en la calculadora, eso de ley. El seno de 344 es igual a menos 0,27. El resultado. Y el resultado que obtenemos de 360 menos 344 es igual a menos 16. También el seno de menos 16 nos da como resultado menos 0,27. A continuación vamos a resolver dos ejercicios de ángulo coterminal de primera vuelta. Para esto tenemos este ejercicio que dice: si el ángulo es de 2840, ¿cuál es el ángulo coterminal positivo y el negativo? Para esto solo tenemos que dividir, que sería 2840 para nuestro ángulo de primera vuelta, que siempre va a ser 360 grados. Y tenemos que sacar algo aproximado, no tan exacto, que sería 7. Y esto nos va a dar como resultado 2520. A esto le restamos y nos va a salir la cantidad de 320. Este ángulo nuevo que sacamos es el positivo, y el negativo solo es para completar los 360 grados, pero con signo negativo, que sería menos 40 grados. Ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Para el otro tenemos que hacer lo mismo, solo dividir, y nos pide lo mismo, 260 para 360. Este nos va a salir solo 3 y nos va a salir 1080. Hacemos lo mismo, le restamos y nos va a salir en este caso 180, y este sería el positivo, nuestro ángulo coterminal positivo, y el negativo sería completando los 360, que sería menos 180 grados. Ya, gracias. Ángulo de referencia. Aquí la hipotenusa siempre va a ser positiva. Ay, ya fue feísimo. La hipotenusa siempre va a ser positiva en los 4 cuadrantes. Aquí, como podemos visualizar, tendremos un triángulo rectángulo. A este ángulo lo nombraremos como alfa. Ya. Aquí está la hipotenusa, entonces aquí lo nombraremos como cateto opuesto, que siempre será positivo. El cateto adyacente también será positivo, ya que está en el primer cuadrante. Vamos a ver el seno y el coseno. En el primer cuadrante, el seno del primer cuadrante es cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces en este caso sería positivo. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, y como ambos son positivos, positivo. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces sería también positivo. Los opuestos. La cosecante del primer cuadrante es hipotenusa sobre el cateto opuesto, y en este caso también van a ser positivos. Ya. La secante también en este caso sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente, positivo. La cotangente sería cateto adyacente sobre el cateto opuesto, también va a ser
positivo. Ya. Vamos con el segundo cuadrante. El segundo cuadrante también lo nombraremos como alfa, y como dije anteriormente, en todos los cuadrantes la hipotenusa va a ser positiva. Aquí también podemos observar que hay un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a ver el seno y el coseno en el segundo cuadrante, y la tangente sería el seno es cateto opuesto. El cateto opuesto en este caso sería negativo, no positivo, y el cateto adyacente en este caso sería negativo, ya que está en el segundo cuadrante y en el eje de, aquí es el eje de la Y y X. En este eje en cuadrante es positivo y aquí es negativo o positivo, y está en la línea. Aquí, cateto opuesto sobre la hipotenusa es positivo, así que tendremos positivo. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, tendremos como resultado un resultado negativo, y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, también tendremos un resultado negativo. La cosecante también sería la hipotenusa sobre cateto opuesto, también tendremos como resultado positivo. El coseno es hipotenusa sobre el cateto adyacente, que sería aquí la secante, la secante, también tendremos un resultado negativo. En la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, también tendremos un resultado negativo. Ya. Un resultado negativo. En el tercer cuadrante el seno aquí también podremos visualizar un triángulo rectángulo. Como dije, la hipotenusa es positiva. Ya, también lo nombraremos como alfa. El cateto opuesto en este caso sería negativo, y el cateto adyacente también negativo. Entonces, seno es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que el cateto opuesto en este caso es negativo y la hipotenusa es positiva, el seno sería negativo. La cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto y también sería negativo. Como la hipotenusa es positiva y el cateto opuesto negativo, negativo. Ya. Coseno. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso es negativo y la hipotenusa positiva, así que tenemos como resultado negativo. La secante. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y la hipotenusa es positiva y el cateto adyacente negativo, entonces sería negativo. La tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, negativo negativo, de menos por menos es más. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, y negativo por negativo es positivo, tenemos como resultado un positivo. Ya. En el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante, el ángulo lo notaremos como alfa. Sería el cateto opuesto, en este caso, es negativo y el cateto adyacente positivo. Ya. El seno
El seno de este sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, y la hipotenusa, como he dicho, es positiva. El seno sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, menos por más, menos. La cosecante es la hipotenusa sobre cateto opuesto, y más por menos, menos. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, y tenemos positivo por positivo, nos da positivo. Y la secante también, de igual manera, sería cateto, hipotenusa sobre cateto adyacente, más por más, más. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y menos por más es menos. La cotangente es cateto adyacente sobre el cateto opuesto, y más por menos, menos también. Ya. En este caso, en cada uno de los hay algo que más lo simboliza. Aquí la cotangente también es positiva. Ya. Aquí en todas son positivas. En todas positivas. En el segundo cuadrante, el que más caracteriza el ser positivo es el seno. En el tercer cuadrante, seno y coseno. La tangente es la que está positiva. El seno y coseno está negativo, y la tangente positiva. En este caso, solamente los que se mantienen positivos es el coseno. Gracias. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son aquellas que están asociadas a una razón trigonométrica. La razón trigonométrica de un ángulo alfa son las obtenidas entre los lados de un triángulo rectángulo, es decir, las comparaciones por su cociente de sus tres lados, A, B y C. Existen 6 funciones trigonométricas. Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Tenemos nuestra hipotenusa, nuestro cateto adyacente y nuestro cateto opuesto al ángulo que vamos a estudiar, que en este caso es A. Comenzamos con seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso sería A sobre C. Coseno es cateto contiguo o adyacente sobre hipotenusa, que sería B sobre C. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. Estas razones trigonométricas tienen también inversas, que son las siguientes. Del seno es la cosecante, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que sería C sobre A. El coseno sería la secante, hipotenusa sobre cateto contiguo o adyacente, C sobre B. Y la cotangente, que es cateto contiguo sobre cateto opuesto, B sobre A. Vamos a ver la gráfica de la función seno. Para analizar esta gráfica, vamos a ayudarnos con una tableta de pi a ángulos. Podemos ver que el seno de 0 es 0, ya que nuestro punto comienza desde 0. Aproximadamente en este punto tenemos pi medios, que son 90 grados. Antes debemos recordar que en nuestra función seno y coseno, nuestro punto máximo es 1 y nuestro punto mínimo es menos 1. Por lo tanto, pi medios, que es 90 grados,
sería el seno de 90 grados es 1. Pi es 180 grados. El seno de 180 es 0. 3 pi medios es 270 grados. El seno de 270 grados es menos 1. 2 pi es 360 grados. El seno de 360 grados es 0. Y a continuación 5 pi medios, que es 450 grados. Que el seno de 450 grados es 1. Lo mismo pasa con 3 pi y 4 pi. Estos ángulos se repiten en el lado izquierdo, solo que con el signo negativo. Debemos recordar que la función seno es una función impar. A continuación, la función coseno. Tenemos la gráfica aquí. Vemos y ponemos la tablita para ayudarnos. Tenemos que el coseno de 0 es 1, que el coseno de pi medios, o sea 90 grados, es 0. El coseno de 180 es menos 1, el coseno de 3 pi medios, que es 270, es 0. Coseno de 360 es 1, coseno de 5 pi medios es 0, y el coseno de 540 es menos 1. Y así con los demás grados. Igualmente a la izquierda se repiten los mismos valores, solo que con el signo negativo. A continuación vamos a resolver la siguiente ecuación trigonométrica. Entonces, como podemos ver, es una ecuación cuadrática. Entonces vamos a hacer un cambio de variable, donde nos dice que el coseno del ángulo va a ser igual a 1x. Entonces sería igual a 2x al cuadrado menos 5x más 2 igual a 0. Como podemos ver acá, el ángulo que la respuesta va a estar entre 0 y 360 grados. Entonces aquí factorizamos y nos queda de la siguiente manera: 2x menos sobre 2. Dos números que multiplicados nos den 4 y sumados nos den menos 5. Esos números son el menos 4 y el menos 1. Entonces aquí sacamos factor común 2. 2x menos 2 por 2x menos 1 sobre 2. Entonces aquí se va este 2 y nos queda 2 menos x y 2x menos 1. Entonces igual a 0. Entonces sacamos los posibles resultados: x2 y x igual a 1 medio. Pero nosotros no queríamos hallar x, sino el coseno. Entonces reemplacemos el valor. Nos dice que el coseno del ángulo es igual a 2, o el coseno del ángulo es igual a 1 medio. Pero como estamos en funciones trigonométricas, el resultado no nos puede dar mayor a 1. Entonces este resultado no sirve. Entonces el coseno del ángulo es igual a 1 medio. Entonces los ángulos que dan ese valor son y que están entre 0 y 300 grados son los ángulos conformados elementos del 60 y 300 grados. Muchas gracias. Resolveremos una ecuación trigonométrica, donde la ecuación nos dice coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x es igual a 1 más 4 seno de x. Para la resolución necesitaremos de la identidad pitagórica, que nos dice seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Resolviendo, reemplazaremos el coseno al cuadrado de x por la identidad pitagórica, despejando, quedándonos 1 menos seno al cuadrado de x
menos seno al cuadrado de x es igual a 1 más 4 seno de x. Pasando las variables a un solo extremo de la igualdad, nos queda 1 menos 1, que va a ser 0, es igual a 4 seno de x más 2 seno al cuadrado de x, quedándonos 4 seno de x más 2 seno al cuadrado de x es igual a 0. En este paso utilizaremos el factor común, sacando a 2 seno de x, multiplica a 2 más seno de x igual a 0. Los dos factores lo igualamos a 0, quedándonos el primer factor 2 seno de x es igual a 0 y el segundo factor 2 más seno de x es igual a 0. Resolviendo 2 más seno de x, que es igual a 0, nos queda seno de x es igual a menos 2. Pero este resultado no puede ser, porque nos va a salir un conjunto vacío, porque en la gráfica del seno solo existe el número hasta el 1. No puede ser mayor que 1 ni menor que menos 1. Y resolviendo seno de x, que es igual a 0, nos daría como posible solución seno de x, que es igual a 0. Que seno de x, que es igual a 0, son múltiplos de 180. Es decir, que seno de x puede tomar, que el valor de x puede tomar 80 más el número de vueltas, por número de vueltas. Es decir, seno de 0, que reemplazamos en k, va a ser siempre 0. Otro ejemplo, seno de 1, que el valor de k puede tomar 1, va a ser igual a 180. Y otra vez, otro ejemplo, k, que es igual a 2, multiplicado por 180, nos va a dar 360. Y es igual seno de 2, nos va a dar 360. Y así infinidad de veces para la función seno de x, que es igual a 0. Ahora tenemos una inecuación trigonométrica. Podemos observar que tenemos una raíz mayor o igual que un número negativo. Esto que me da, una raíz siempre va a ser positiva y un número negativo va a ser menor que una raíz, por lo que me van a dar los reales. Ahora tenemos que sacar el CBA porque tenemos una raíz. Todo lo que está dentro de la raíz va a ser mayor o igual que 0. Este 2 de aquí podemos mandarlo a dividir y desaparecería. Ahora, para realizar el coseno de pi tercios más x, tenemos que graficar la función coseno. Al graficar la función coseno, nosotros sabemos que es simétrica y tiene un dominio de 0 a pi. Y también podríamos interpretarlo de menos pi medios a pi medios, que sería lo mismo de 0 a pi. Ahora, todo lo que está dentro de este coseno va a estar en medio de menos pi medios y pi medios, como se puede observar aquí. Ahora, para resolver y despejar la x tenemos que restar menos pi tercios. Al restar menos pi tercios en los dos lados, me quedaría menos 5 pi medios mayor o igual que x, menor o igual que x y menor o igual que pi sextos. Ahora, tenemos que sumarle nuestro periodo, que sería de 2pi, pero como tiende al infinito, nosotros tenemos que poner una constante, una variable k, la cual se podría reemplazar por cualquier número y en cualquier instante de la gráfica del coseno podría observarse nuestra respuesta. Entonces, menos 5 pi medios más 2 pi k y pi sextos más 2 pi k. Entonces, el conjunto solución total es el conjunto solución que obtuvimos, que son los reales, intersecado el CBA. El CBA es lo que nos salió aquí. Menos 5 pi medios más 2 pi k y pi sextos más 2 pi k. Entonces, el conjunto solución
es del CBA, que sería todo lo que me salió aquí.